En el podcast que todos quieren oír, abriendo melones sin censura surgir. Albert y sin pelos en la lengua, de temas polémicos la verdad se despliega. Con sanciones arriesgadas sin control, se habla de todo sin tabúes ni protocolo. Sexo, política, religión y más. En abriendo melones ningún tema se va. Con Albert y Oriol no hay tema vedado. La sinceridad sin filtro es su legado. Bienvenidos a un nuevo Abriendo Melones. Este ya es, Oriol, el tercero de la segunda temporada, que se dice pronto. Segunda temporada, ¿eh? Segunda temporada. No daban un duro por nosotros y ya estamos en la segunda temporada. Y hoy traemos, Oriol, un programa diferente, un programa de culto, un programa más serio, no un programa tan dicharachero como quizá tenemos acostumbrado. Siempre metemos un poco de seriedad. Hombre. Todo esto. Molt bones, senyor professor. Molt bones. Tenemos aquí a nuestro compañero Albert García, como siempre, que ya lo dijimos en un programa. Empezó con una pequeña sección, pero poco a poco va avanzando hasta quitarle el puesto a Oriol. Ahora va por Oriol. Fíjate, Chris, que le tiene tanta envidia que ya ni le presenta. Empezó siendo como invitado, después se fue ahí a técnico, que lo tenía ahí como avanzar en la cueva, metí en la cueva ahí. Como siempre digo, no voy a entrar en provocaciones de Oriol, que cada programa intenta pinchar un poquito. Al final no me ha dado tiempo a presentar a mi querido tocayo, que él sabe que lo adoro. Pero a quien sí que tenemos que presentar, Oriol, ya es a quien tú ya has dado 5 céntimos de que tenemos aquí, que es nuestra invitada de hoy, que se llama Cristina. Viene nada más y nada menos de Valencia, primer invitado internacional de Abriendo Melones. Fuera de nuestras fronteras. Valencia. Y como siempre digo, pues podría presentarte yo, Cristina, pero creo que es mejor que des tú 4 detalles de quién eres para que lo sepa la audiencia y que sepa de qué vamos a hablar en el día de hoy. Vale, pues soy Cristina, vengo de Valencia. Nadie me ha pagado, he venido gratis. Importante, Abriendo Melones, recalcar. abre fronteras y la gente nos pide que venga. A todo esto te damos las gracias, Cristina. Esto no suele porque pasar, ¿eh? tenemos para el agua y... Ya lo sé, ya. Pero Bueno, pues estoy aquí para hablar en mi caso, de una enfermedad rara que padezco. Y a raíz de esa enfermedad padecí también cáncer de mama. Y eso es. Pues con este titular empezamos el programa, un programa que, como ya hemos dicho, va a ser un programa serio, pero creo que va a ser un programa en el que todos podemos aprender alguna cosa y que seguramente puede servir también de ayuda a personas que también padezcan el mismo problema o alguno de diferente índole, pero al final similar, algún tipo de enfermedad rara, algún tipo de cáncer. Así que todo este programa va dedicado para todos vosotros que nos estáis viendo y que podáis tener un caso similar. Empezamos, Cristina. Lo primero que te quería preguntar es, como persona inculta a nivel de enfermedades, me gustaría que me explicaras un poco, que creo que no soy el único y seguramente hay más personas que nos estén viendo que no saben bien qué es, a ver si lo pronuncio bien, el linfangioma quístico. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste? Bueno, el linfangioma quístico es un tipo de... Bueno, es una enfermedad que crea tumores a través del sistema linfático. El sistema linfático lo tenemos por todo el cuerpo, supongo que eso en la ESO lo hemos dado todos, así que lo conocéis. Y bueno, pues a raíz de tenerlo por todo el cuerpo, obviamente me pueden salir tumores por cualquier sitio. He tenido tumores a lo largo de mi vida, que es por esta enfermedad. Y lo que hace es que puedan crecer en una medida que obviamente haga falta cirugía, o que sea tan minúsculo que pueda estar ahí toda la vida, que no pase nada, que no afecte, pero hay que tener un control. Y por supuesto viene un tratamiento también con esta enfermedad. Incluso con los tumores benignos también. Exacto. Pueden ser tumores buenos como malos. En mi caso todos han sido buenos, excepto el cáncer de mama, pero he tenido esa gran suerte de que la mayoría han sido buenos. Y bueno, esa enfermedad atrae más cosas, más síntomas. Y es una enfermedad rara porque creo que soy en España el 4.º caso. O sea, soy la 4ª persona que ha tenido esto, con lo mismo que yo, porque hay muchas variantes. Que eso es lo malo. En una enfermedad rara puede existir un tipo de enfermedad, que en este caso el linfangioma quístico, pero pueden haber muchas variantes. Y mi variante, pues solo la tienen 3 personas más como yo.
Así que es más difícil. ¿Entre estas personas os habéis conocido entre vosotros? No. ¿Habéis tenido la oportunidad y demás? ¿No? ¿Qué va? Yo lo he intentado, pero al final es que es muy difícil, porque es gente mayor o gente muy pequeñita, porque eso suele salir en edad pediátrica, y obviamente con un niño no te puedes comunicar igual, y aparte de eso, es que son 3 personas. Ya, es que- Igual una haya fallecido ya, Ujú. otra está viviendo en otro sitio que es tan difícil, y los médicos obviamente no te bueno, claro, pueden porque dar va esa de secreto. información. No, Entonces es muy complicado, lo he intentado muchas veces y es bastante complicado. no, más que nada, al menos para poder empatizar con esas personas y lo que hemos estado hablando al principio, de hacer un poco de conexión, de empatía, de bloque, de al menos sentirte querido Claro. y que alguien realmente, las cosas como son. Yo siempre digo que por mucho que alguien esté sufriendo en cualquiera de las características, quien realmente lo está padeciendo es quien lo tiene. Tú puedes intentar hacerle sentir lo mejor posible, pero si esa persona te dice, te entiendo y es porque sufro lo mismo que lo que estoy sufriendo yo creo que es... Cuando digo una tranquilidad, es una tranquilidad de que alguien realmente sabe por lo que yo estoy pasando y no me lo dice ni por lástima, ni por de algún tipo de no hacer sentir a esa persona de una forma diferente, que muchas veces sin querer hacemos sentir a las personas diferentes cuando no son diferentes. Somos igual que nosotros, lo que pasa es que, pues mira, pues la genética es así y ha tocado el boleto. Perdón. No. El tema es que conozco gente con la misma enfermedad que yo, pero como he dicho antes, como hay tantas variantes, es muy complicado encontrar a alguien que esté pasando exactamente lo mismo que yo. Y hemos hecho un poco piña los que nos hemos encontrado por el camino, que son por las redes sociales, las maravillosas redes sociales, que si se utilizan bien, pues se encuentra este tipo de comunidad y nos ayudamos un poco, pero al final no es lo mismo, porque no sufres exactamente igual. No, está claro. Lo que quería preguntarte, Chris, es ¿cuándo empiezas a notar un poco en tu día a día que hay, no sé si algún día te levantaste y te notaste muy cansada, si los síntomas salieron por hacer alguna actividad cotidiana en tu vida? ¿Cómo empezaste a notar cosas que a lo mejor creías esto no creo que sea demasiado normal? ¿O cómo se manifestó, mejor dicho? ¿Te refieres a la enfermedad rara? No digo más a la enfermedad, sino el comenzar a sentirte, no sé, por ejemplo, cuando alguien, no quiero comparar ni mucho menos, Que algo no iba bien. como una gripe, que tú notas que está algo diferente. Yo no digo padeciendo una enfermedad, yo digo cuando empiezas no a sentirte bien, o cansada, o que había algo que tú detectabas Sí, que no era síntoma, normal. ¿no? Algún Exacto. síntoma. Yo digo antes. Mi caso es que yo era pequeña, entonces Vale. Era pequeña. no Vale, era no, consciente. Me vale. dolía mucho la rodilla, me quejaba mucho. Siempre le decía a mi madre que no quería andar porque me dolía. Y mi madre se pensaba que era una excusa porque Sí. no quería caminar. Vale, normal. Porque ¿cuánto tiempo llevas conviviendo con esta enfermedad? Desde pequeñita, supongo. Es que no recuerdo no tenerla. Imagínate. Sé que salió cuando yo era pequeña. Congénita, pero digamos. yo creo que nací con ella Ujú, y evolucionó y se exteriorizó ujú, siendo un poquito más mayor, pero siendo pequeña. ujú. Vale. Entonces no te sé decir, yo recuerdo la rodilla, que me quejaba mucho y me dolía siempre y me llevaban al médico, siempre estaban en hospitales, siempre estaban haciéndome cosas y yo no sabía por qué. No entendías. Vale. Claro. No, yo me pensaba que a lo mejor había sido un poco más de mayor, no No. sé, con 11, 12, 13, una edad un poco más avanzada. Claro, es que esta enfermedad al final es degenerativa. Vale. Entonces, conforme me he ido creciendo, sí que he ido notando más síntomas, he ido notando que, pues eso, que tengo la pierna más inflamada, o que me sangra, o que estoy más cansada, o que, no sé ahora mismo qué decir, pero vas notando cosas. Vale. Pero es a lo largo del proceso de mi vida, Vale, que son vale, muchos no. años. Vale, no, por eso. Es un poco que también, para que también la gente entienda que esto no es de la noche a la mañana que descubres todo esto. Es un proceso que, según que todos sabemos, es muy desagradable, por decir que es una penitencia. Y que bueno, lo que pasa es que yo creo que cuando digo un poco de esperanza es si Chris lo puede expresar de esta forma para gente que esté padeciendo, digamos, enfermedades o parecidas o iguales, mejores o peores, que ostras, que
hay que tomárselo con una filosofía, que no hay que encerrarse, que muchas veces es muy difícil tomárselo con filosofía, pero que bueno, que es un poco lo que hemos comentado un poco antes, que hay que hacer un poco balance del día, de lo que tengo, de lo que no tengo, y de lo que tengo hay que sacarle mucho valor, y de lo que no tengo, pues como yo digo, lo que no tienes, pues no os ha echado de menos. Vamos a intentar potenciar lo que tenemos, es un poco lo que yo creo. No, la verdad que yo lo he comentado con ella, hemos hecho un podcast viniendo para aquí, en el coche, hemos estado hablando todo el rato y hemos hablado de infinidad de temas, pero yo creo que es súper importante que gente como Chris se siente en sitios como aquí, que nosotros ahora somos un altavoz, pero no solamente es abriendo melones, sino es que cualquier medio de comunicación, cualquier plataforma, cualquier red social, pues en un momento dado que haya un testimonio que aporte este valor para el resto de la comunidad, para que también los políticos, esos que están arriba ganando un dinero, tengan claro que hay que invertir en recursos, en investigación, en más médicos, en todo para que todas las personas, ya no solo las que padezcan esta enfermedad rara en concreto, pues puedan tener una vida de la máxima calidad posible, y además que si necesitan tratamiento, que se les pueda dar un tratamiento de calidad y inmediato, porque también muchas veces pasa que el tratamiento es a largo plazo, pues ya te lo haremos el año que viene porque tienes hora, o te tienes que ir a Estados Unidos a operarte porque aquí en España lo sentimos, pero llegamos hasta aquí. Y eso es bastante triste. Pero me gustaría, luego volveremos un poco al linfagioma. Lo he pronunciado bien, ¿no? Sí, Ostras. perfecto. Ostras, a la tercera, A la tercera. Ojo. Querría hablar también del otro tema que trae también a Chris aquí, que es el tema del cáncer de mama, que es un tema que quiero que abordemos con el máximo respeto porque es un tema pues, muy serio, y pediría ya por adelantado, porque todos sabemos que esto va a salir en redes sociales, máximo respeto porque no vamos a consentir pero ni media a cualquier comentario fuera de lugar. Entonces, lo que yo te quería preguntar, Chris, es 2019 fue cuando te vino todo esto encima. ¿Cómo fue? Porque yo ahora te veo una tía súper guerrera que estás aquí explicándonos, pero imagino que todo eso en el momento, como persona, como mujer, eso tuvo que ser súper doloroso, y me gustaría también pues que lo explicaras porque creo que puede ser de mucho valor el que puedas explicar qué te ha ayudado a ti a tirar para adelante cada día y a no pensar, ostras, me ha pasado esto, y seguir pues teniendo una vida en pareja, seguir trabajando en conseguir más cosas para el mañana, seguir trabajando para dar visibilidad a esta enfermedad. ¿Qué es lo que a ti te ha dado alas para seguir hacia adelante? A ver, a mí me pasó esto en 2019, en el momento de mi vida en el que mejor estaba. Por fin había vencido mi sueño, o sea, mi miedo escénico, y me había puesto a cantar. Estaba en una orquesta. Físicamente me encontraba súper bien. Había ido a Nueva York yo sola como meta porque quería viajar sola y quería irme allí, y para mí, o sea, todo me sonreía, o sea, no podía estar más feliz. Y obviamente noté algo y pues fue una putada, hablando claro, porque me dio un giro la vida que pues nadie se espera, ¿no? Y el hecho de que es que has dicho una palabra que necesito que hablemos de eso antes de seguir en este tema, que has dicho guerrera, ¿vale? Me gustaría entrar en ese tema porque es justamente lo que suelo hacer cuando voy a algún sitio y hablo honestamente sobre esto. Lo primero que digo es el tema de las palabras. Hay muchas veces que lo hacemos con buena fe, pero esas palabras pueden estar haciendo daño sin tú saberlo. Y el decir a una persona que está pasando por una enfermedad, independientemente sea cáncer o no, decir que es una guerrera, que tú puedes, que venga con todo y tal, estás invalidando al final que pueda caer, o sea, que pueda llorar o que pueda derrumbarse, porque es totalmente lícito y es necesario. Muchas veces somos seres humanos y necesitamos llorar y necesitamos odiar en un momento dado lo que te está pasando, y es muy importante que en la sociedad cambiemos este tipo de palabras, que sé que no lo has hecho mal, por supuesto, pero no. Que Y ya que lo has dicho, y te acepto el comentario. he aprovechado. Y aparte que
Totalmente distinto, ¿eh? Totalmente reflexiones distinto. de este estilo son necesarias porque Sí. es lo que he dicho al principio, que intentamos muchas veces ayudar, empatizar. Claro. Y hacemos lo veces contrario. Hablas por hacemos el desconocimiento efecto también. Se a hace veces. por eso, por eso buena te fe. agradecemos que nos lo digas porque así ya empezamos ya a decir las cosas con un poco de... Claro, yo estuve mucho tiempo en redes sociales comentando que el poder de las palabras puede ser muy, o sea, es que es muy poderoso y da hasta miedo. Entonces tenemos que intentar cuidar cómo hablamos a una persona que está pasando por un proceso difícil, ya sea un duelo o ya sea otra enfermedad o lo que sea. Y pues inconscientemente, porque lo oímos en algún sitio, creemos que cuando una persona está pasando por un cáncer es una guerrera o un guerrero y que puede con todo y que es súper valiente y que venga con todo y toda la fuerza del mundo. Y está bien porque le animas, pero estamos como constantemente animando a esa persona a que venga, sigue, no pares y no mires atrás y no mires lo que te está pasando. Y eso tampoco es, porque hay que como mirar tu situación y afrontarlo. Es súper importante este paso, porque como no lo afrontes durante, cuando ya pases la enfermedad, te va a venir todo de golpe y va a ser muchísimo peor. Porque ahí ya estás un poco más solo. No Claro, tienes a tantos médicos claro, contigo. se trata de humanizar, ¿no? Claro. Es que es súper importante. Perdóname porque quería No, hacer no, el no, inciso mejor, ese. me parece estupendo que me lo digas. Y una vez ya puedo contestarte tranquilamente. Me vino esto y me dio hostias por todos lados. Y lo que me decidía, o sea, lo que me hizo ver la historia desde otro punto de vista fue que, bueno, yo ya tengo una enfermedad rara. Esto no, o sea, me viene de sorpresa, pero es como, bueno, es un añadido más, es una putada. No sé si se puede decir tacos, pero yo soy muy... No, dilo, no pasa nada. Yo digo en abriendo muchas melones cosas. abrimos melones dulces, salados, hijos de puta, abrimos de todo, ¿no, hombre? Y para eso suscribíos, joder, que sois unos cabrones y no nos dais ni un puto like. ¡Hala! Perdón, ya Soy está. muy de decir. Bueno, eso, que lo que me hizo echarme para adelante y decir, venga, va, pues vamos a por ello, fue el que yo ya tenía la enfermedad, ya estaba conviviendo con una mierda, entonces dije, pues es una mierda y media, al final es lo mismo, entonces lo meto en el mismo saco y seguir. Y lo único que cambié fue que lo empecé a contar por redes sociales. Y eso me hizo muy bien a mí como terapia. Y creo que ayudó también a mucha gente a que ellos también contaran o simplemente a decir, ostras, está pasando lo mismo que yo. O sea, alguien que me entiende, alguien que sabe lo que estoy pasando y que puedo escribirle y me va a contestar. Que no es un médico, es una paciente. Y perdón, pero no sé muy bien la pregunta cómo terminaba, pero... No, te había dicho eso, que cómo Eso. tiraste tú para adelante Pues y también, bueno, eso, que cómo te hizo sentir a ti como persona, pero también como mujer. Al final, el pecho es como una parte, digamos que Significativa. que es significativa de la mujer. Ujú. Y entonces, pues, entiendo que todo eso inicialmente, bueno, y a lo mejor incluso ahora, es algo que afecta muchísimo. Y entonces, ¿de qué manera lo sobrellevaste tú? Entiendo que hiciste terapia con psicólogos. Sí. Y además me dices que el tema de las redes sociales, el tú poder expresarte ahí libremente y hablar claro, a ti es algo que te vino fenomenal. Súper bien. Y de hecho, en la primera vez que mostré mi imagen, una vez me operaron, fue a través de una foto en redes sociales. Porque yo no me atrevía a verme, o sea, a enseñárselo a mi gente o a mi pareja sí, porque vivo con él y me curaba él, de hecho. Pero fue como venga, terapia de choque. Lo voy a poner, cierro Instagram, no quiero saber nada. Y al día siguiente me encontré con muchos mensajes de, joder, qué ovarios tienes, que lo que has hecho no es fácil y esto va a ayudar a que la gente entienda un poco más lo que significa esto. A mí como mujer me afectó mucho el hecho de que me fuesen a quitar el pecho, tanto que decidí cambiar mi tratamiento. O sea, fui yo la que le dije a la oncóloga si se podía probar primero la quimio y luego operar. En vez de... Para retrasar... Al revés, exacto. Porque igual la quimio hacía que redujese el tumor y no hiciese falta quitar el pecho. Claro. O sea, yo estaba tan obsesionada con por favor el pecho no,
que hice que cambiaran los planes. Los médicos, pues obviamente te respetan, te dicen pros y contras y dicen, pero bueno, tú tienes la última palabra. Y así fue. Y decidimos cambiarlo y fue una mala decisión porque si vas con toda la quimio, todos los síntomas de la quimio, que no es nada fácil, a una cirugía de tanto riesgo en el que casi pierdo la vida y me tuvieron que volver a operar de urgencia porque yo perdí la conciencia de todo, estás tan débil que una operación así no la resistes y podía haber sido peor. A día de hoy estoy aquí, pero es verdad que si yo no hubiera cambiado ese orden, estaría más fuerte para la cirugía porque no tendría el tratamiento, no tendría nada dentro de mí de químico y después ya puedo superar la quimio de otra manera. Pero pues al final eres mujer, te afecta y al final es que es tu imagen, ¿no? Que se va a ver truncada, se va a ver con una cicatriz ahí que no te esperas y te afecta. Que me ha costado muchos años aceptarme. Aún hay días que voy así, pero ya es como, bueno, mira, prefiero tener calidad de vida a tener 2 tetas, la verdad. Entonces hago mi marcha y no lo pienso, intento no pensarlo. No, totalmente. Lo que pasa es que hay una cosa que tú has dicho, que es que tenías tal obsesión que cambiaste el tipo de tratamiento. Yo soy una persona que yo creo que si no hubieses hecho el cambio, aunque ahora acabas de decir que no es una mejor decisión y todo, yo creo que te hubieses quedado con la espina y hubieses tenido un pensamiento, el easy, que el easy es aún peor. O sea, aún teniendo y demás y todo, yo creo que dentro de la desgracia, yo creo, al menos tú gastaste todas las balas, dijiste, bueno, yo lo hice, no lo recomiendo, esta es mi experiencia, pero al menos no tienes la espinita de y si lo hubiese hecho al revés, a lo mejor se hubiese salvado, a lo mejor no. Entonces, yo siempre digo que la paz mental, aunque, como tú has dicho, las consecuencias fueron muy altas, aunque ya por suerte tenemos aquí, que después nos tienes que dedicar a una canción. Ay, o Dios. Hombre, no. A ver. Si la música ha ayudado. Tenemos que ser serios, pero hay que cerrar el círculo con una oda. No, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí no hay buena acústica. Bueno, ya está. Esto lo arreglamos luego en No postproducción. No pasa nada, en postproducción ya lo hacemos. No, pero que yo digo que es importante, sobre todo, que si tú le diste vueltas, te obsesionaste y demás, pues aceptaste el destino, que hay mucha gente que tiene ese temor un poco a tirarse al abismo. Sí, como el pensamiento de... Exacto, negativo, ¿no? Y si no, tú pusiste todas las cartas encima de la mesa, seguramente pues preguntaste a tus padres, a tu pareja, a todo el mundo, y tú tomaste la última decisión y tú fuiste libre, que es lo importante en estos casos, que cada uno sea libre de sus decisiones, que no estén coaccionados, que no todo el mundo diga no, que estás pensando gilipolleces, no, porque la persona lo que se tiene que aferrar es a la esperanza o que todo va a ir bien. Total. Pues yo creo que Además, dice mucho eso de que más vale pedir perdón que permiso. Sí, Se puede llevar a este tema. Soy muy partidario. Sí, Es mejor intentarlo y decir, bueno, pues si tengo que pedir perdón, pues lo hago. Pues sí. Mi jefa lo sabe, un saludo por si me está viendo. Yo siempre me tiro a la piscina y luego digo, bueno, yo lo probé, pero lo siento. Hemos intentado. Ay, Y luego otra cosa que has dicho también, perdón, ¿eh? No. Te lo he dicho en el coche, este es tu podcast. Sí, exacto. Es de tu propiedad. Métenos caña, hombre, ahora que puedes ahí meter caña a todo el Que mundo. estabas diciendo lo de poder ser libre, ¿no? De Sí. decidir. Pues Sí. que también es importante que los oncólogos, los cirujanos, sepan el poder de decidir si quieres reconstruirte. Porque dan por hecho que te quieres reconstruir y cuando te quitan la mama te dejan como una especie de hueco o espacio para luego poderte poner el implante o lo que tengan que hacerte. Y a veces prefieres no operarte porque luego son muchas complicaciones, muchas cirugías después, no es solo una, como pensamos todos, y no te dan esa opción. Y es importante que digan, oye, también tienes esta opción de si no quieres operarte. ¿Nos te podrías cierras. explicar un poquito en qué consiste el proceso? Porque ahora me has dejado a cuadros, porque yo pensaba que era una operación, o sea que si se podía, porque no sé, supongo que depende del caso, una operación y ya está. Es decir, son varias operaciones y se puede muchísimos complicar, además, Sí. también el tema. A ver, hay muchos tipos de cirugía. Sí. O sea, tienes el DIEP, que el DIEP es que te abren por la parte del abdomen. ¿Vale?
te sacan grasa de tu barriga, ¿Vale? si Para tienes, formar... y hacen la teta de aquí. Para mí es la peor que me podían hacer a mí, personal, es una decisión personal, opinión. Luego está la de quitarte el dorsal ancho y con ese músculo hacerte también el pectoral y luego ya grasa. Que también me la daban, pero soy instructora de yoga y pilates y no entraba a mis planes. Luego existe la de vaciar, no abrirte, sino cogerte grasa de aquí y ponértela directamente, que esa es la menos invasiva. Pues que hay un montón. Abrirte y ponerte un implante directamente, primero te ponen un... Ay, se me ha olvidado el nombre. No te preocupes. Bueno, es como es algo que te ponen antes del implante para hacer espacio y que luego puedan en una segunda operación... Como una especie de molde, podríamos decir. Sí. No, pero sí, es que ahora no me acuerdo el nombre, pero todo el mundo que estará viendo me dirá, chica, ¿es esto? Pues ven aquí y lo hablas aquí, que ahí todo el mundo es súper valiente. En directo es más difícil. Venga, va, Es muy difícil. Bueno, pues hay muchísimas variantes. Y en mi caso, como la radioterapia me había afectado mucho, no me podían hacer prácticamente ninguna de las que existen. Entonces, me quitaron el pecho y dijeron, vamos a ver qué tal curas, pasa la radioterapia y dentro de 6 meses o 1 año, que es lo que tarda un poco la piel en regenerar, volvemos a operarte. Pero no es una cirugía y ya está. Es una cirugía de primer contacto donde prueban en el expansor. Ya está. Expansor. Te ponen un expansor y van viendo cómo reacciona también tu piel. Ese expansor te puede ir mal, en tu cuerpo lo rechace, o puede estar doblado, o se puede coger forma de moverte tú durmiendo o lo que sea. Todo eso son complicaciones. Te lo tienen que quitar, volver a poner. Luego está la cirugía en la que cuando ya tienes el expansor y tienes la piel estirada te ponen la prótesis, ya llevamos 2. Y luego está la de igualar el otro pecho para que queden iguales, simétricos, que es otra tercera. Pero en mi caso me la tendrían que vaciar, por lo tanto primero es vaciar, que cure y luego poner la prótesis. En mi caso, ya son 4. Y luego la reconstrucción del pezón, si queremos hacer el pezón, pues ya es una intervención mucho más pequeña, no hace falta de hecho casi cirugía, pero existe. Entonces ya serían 5. Y el proceso se puede alargar. Se puede alargar en años, te puedo decir incluso 10 años. Conozco casos que han estado muchos años. Porque tarda mucho en curar. Y el y cuerpo igual no lo rechaza, claro, y vuelves para atrás. Y vuelves atrás otra vez y otra cirugía más y en vez de 5 son 8 y así. Entonces no es tan fácil, no es ponerte la teta y ya está. Por eso existe la opción de no reconstruirte. Que valoras tu vida, tu calidad de vida y decir, pues chicas, que sí, que quiero tener las tetas, pero es que ¿de qué me sirve? Voy a estar pasando por cirugía cada cierto tiempo y nadie me va a confirmar que esto vaya a salir bien. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Si ya he pasado una miseria de tiempo con tratamientos y tal, ahora lo que necesito es descansar. Y es importante que los cirujanos y que los oncólogos den esa opción. ¿Y puede llegar a peligrar tu vida con esas operaciones? Sí, claro. Primero porque te pilla débil, al final llevas atrás tratamiento muy jodido. Claro. Bueno, es que son temas que nunca nos planteamos porque sí que no, porque hay desinformación. No es que nos lo planteemos, es que en No. ningún sitio está explicado ni nadie lo dice. Pero que está, digamos, cuando digo familiarizado, es que cuando alguien tiene cáncer de mama y todo el proceso, que ya damos por hecho de que se extirpa lo que sería el tumor o la enfermedad, y después el post ya damos por hecho que es Ponerte la exacto, al menos es la desinformación, pero claro, cuando dices esto dices tú, no, joder, es que hay un... no acaba la pesadilla, sino que parece peor la cura de la pesadilla que el durante. Y luego el tratamiento hormonal, que de hecho yo sigo con él, que es de entre 5 y 10 años con él. O sea, que no acaba, el cáncer no es 1 año de quimioterapia, cirugía, radio y ya está. Y ya está, no. Es que luego vienen una tira de años en la que ese tratamiento te da
más enfermedades como osteoporosis, linfedema, chemobrain, que es que se te olviden las cosas y que no estés... Por eso me ha pasado lo del expansor. Y sequedad vaginal, sé que no es un tema igual que a todo el mundo le apetece escuchar, pero es la realidad. Pues que escuchen que Es es el mundo en el que... Y que si no cambien y que si no se pierdan este fantástico programa. de canal. Y si no nos dejáis un dislike, que ya nos servirá para algo, ¿no? No, que se vayan a vivir a Marte. En este planeta estos son los problemas terrenales y hay que hablarlo, escucharlos. hay que hablarlo. Y bueno, pues que son muchas cosas que afectan, que nadie, obviamente lo que has dicho tú, que nadie cuenta y nadie, pues desconocimiento absoluto. No, totalmente. Pero Sí, bueno, hay muchas veces que decimos las cosas sin conocer al fondo todo lo que hay detrás. Es decir, hay veces que hablamos sin pensar o hablamos a veces sin conocer nada de lo que hay detrás. Lo que es importante también visibilizar y hacer un poco de trabajo en torno a esto. Repetimos mantras y cosas que se Sí, suelen sí, decir. sí, Bueno, como me ha pasado a mí con el comentario de que estás acostumbrado a que cuando alguien tiene este tipo de enfermedades le dice, es que es un guerrero y me ha salido solo, y está bien que alguien coja y te diga, Y te no, corrija. por aquí no. Pero me has explicado el porqué, o sea, no me has dicho, me ha molestado, sino me has dicho que sepas que no tienes que decir esto por esto, esto y esto. Y estas cosas es importante que se sepan. Has comentado, Cristina, también lo del linfedema. ¿El linfedema que tienes tú es consecuencia de la radioterapia o la quimioterapia? No. El linfedema en la pierna es por la enfermedad rara, porque afecta al sistema linfático, entonces el sistema de retorno del linfa no va bien, entonces hace que se inflame. Y en este caso, que es un linfedema secundario, es a raíz de quitarte los ganglios axilares. Te quitan el pecho y como yo tenía ganglios afectados, te hacen limpieza y te quitan los ganglios. En mi caso me los quitaron todos, por lo tanto tenía riesgo de que me saliese linfedema en este brazo. Tengo un poquito, pero es verdad que con una manga y haciendo mucho deporte, pues he mejorado bastante y de momento lo mantengo. Para quien no lo sepa, Cris hace CrossFit en plan potente, para si la queréis seguir en redes sociales también, que dejaremos por ahí sus redes sociales. Y puedes explicar un poquito, porque yo, por ejemplo, sé más o menos lo que es el linfedema, pero yo creo que habrá gente que nos esté escuchando que no sabe lo que es, para que también quede patente en esta masterclass que nos estás dando. Pues es un poquito lo que explicaba en la pierna. Es exactamente igual, solo que aquí es... viene porque te han quitado los ganglios y obviamente no tienes un recorrido linfático y se te va a inflamar, se te va a acumular la linfa. Igual tienes un ganglio o dos, pero no son suficientes porque tenemos 15, 20, cada persona tiene una cantidad. Y si te los quitan, pues obviamente tienes que ayudarle a que esa linfa haga su recorrido de la manera que pueda. Si no lo hace es cuando se inflama y se inflama, pero es una inflamación como dura, o sea, como que está muy dura la piel y eso hace que tú no puedas mover bien. Si te afecta la mano, pues en la mano, si te afecta la parte del codo, pues puedes moverlo, pero obviamente te molesta, tienes molestias. Y en la pierna es lo mismo, pero por la enfermedad se te inflama también y aquí se puede ir más de madre, porque ya es por una enfermedad que tú tienes por tu genética. Entonces es diferente. Y te puede afectar al caminar y a cualquier... Sí, en mi caso me afecta eso prácticamente a todo en mi día a día. Cuando camino, igual un día le pilla que hace mucha humedad o que hace mucho calor, pues eso hace que se inflame y yo tengo como unas heridas en el muslo que pues de andar obviamente se pueden romper y sangrar. No es que sangre, es que es linfa lo que sale. Y cuando eso ocurre yo me mareo, estoy más cansada o estoy como mareada, no sé, estoy como así... Más shock, más apagada. Entonces tengo que tomarme un poco con calma. Y pues esto puede durar días, semanas, o sea, puede estar un mes entero, no lo sé. O sea, siempre es lo que la pierna decida. Y es una enfermedad un poquito tocapelotas, la verdad, porque nunca sabes cómo te va a venir. Y lo que es
el pie en mi caso está bastante afectado y entonces para andar pues me afecta también, o para cuando quiero hacer deporte yo muchas veces entreno descalza porque para mí es más cómodo. A mí las zapatillas o los zapatos tal que me aprietan me pone muy nerviosa y me molestan, entonces me voy descalza. Y bueno, eso es lo que te puedo explicar, porque más ya es demasiado técnico. Y entonces has dicho que con el deporte te ayuda esto a sobrellevarlo de alguna manera, ¿no? Digamos. Sí, pero tiene que ser deporte de fuerza. Deporte también movilidad o resistencia con gomas o tal, pero sobre todo el ejercicio de fuerza es lo que te ayuda a mejorar, porque estás cada vez cogiendo más peso, ese músculo se pone fuerte y no es que no sé explicarlo en verdad. Entonces voy a hablar y igual no quedo bien. De alguna forma ejercitas tanto el músculo y la articulación que cuando te vaya a pasar, al estar más fuerte, digamos más sana, no te afectaría tanto o tienes más margen de poder reaccionar a tiempo. Yo lo entiendo de esta forma, que a lo mejor... Y que al tener más la forma muscular de tu cuerpo natural, el recorrido va a ser más fácil porque es tu cuerpo. Entiendo. No. Estoy hablando un poco también por intuición de lo que creo que puede ser. Pero bueno, yo creo que... Aquí ninguno somos científicos y y este programa tampoco no creo que nos miren científicos, así que no hace falta tampoco ser tan preciso. Pues, ¿queréis decir alguna cosa? Que yo ahora me había quedado pensando en todo esto. Es que la verdad que, te lo digo de verdad, como es el primer programa así tan serio que hacemos, es un tema a mí que choca, claro, ¿no? Choca. Me choca, pero porque yo soy una persona además muy sentida y la verdad a mí me pasa que empatizo mucho con la persona. Entonces, yo cuando escucho estas cosas, es eso, pienso, ostras, o sea, qué difícil que es. Y es que me hace darme cuenta, a mí incluso, de a veces, de cómo nos quejamos por quejarnos. O sea, creo que es deporte nacional el quejarnos y ya te digo, me choca bastante y ahora me había quedado un poco en blanco. Pero una cosa que te quería preguntar, Cristina, es, claro, entiendo que el convivir con todas las enfermedades, con el linfedema, con el linfangioma y todo, pues a veces puede ser complicado. Entonces, desde 2019, que es sobre todo cuando tuviste ese gran choque que cambió tu vida, porque al final al principio tenías el linfangioma ya, pero digamos que de alguna manera, como has dicho tú antes, has dicho tu vida, me has dicho era una mierda, me has dicho, y luego pasó a ser una mierda y media, no sé si me lo has dicho en el coche o aquí ahora no sé si estoy mezclando aquí. Entonces, si realmente a partir de ese momento para ti eso fue un choque, me gustaría saber de qué manera te han ayudado las personas de tu entorno también a estar bien. Lo digo porque creo que es importante también, si podemos ayudar de algún modo aquí en este programa, a que si alguien tiene un conocido que está pasando por una situación similar, de qué manera esas personas pueden contribuir a que esa persona se sienta mejor. Con palabras, con actos, estando a su lado. ¿De qué manera te ha ayudado a ti tu pareja, tus padres, tus amigos, tu gente cercana? Pues... Si lo quieres explicar, sí, intimidades sí, no hace falta que expliques. Sin problema. Más que con palabras, con estar. El que te escuchen, el que sepan lo que le estás diciendo, no que te oigan o que estén y ya está. Simplemente que tú puedas contar las cosas sin ningún tipo de tabú o sin esconder nada, y que las personas que te están escuchando no te juzguen, perdón, no te juzguen y quieran saber más, te pregunten. Muchas veces el contarlo o que te pregunten y tú ver que la persona tiene interés te hace decir, oye, pues le intereso a alguien, ¿no? O sea, es como, bueno, pues se lo voy a contar, y te desahogas bastante. No es el hecho de decir, ay, sí, te entiendo, jolín, es una mierda, qué putada, estoy contigo, tal, que sí, que puede en algún momento aportar, es más que estén y que escuchen. Y una cosa que también se ha dicho mucho en estos temas, de que cuando estás intentando ayudar a alguien a no decaer, tú te tienes que mantener fuerte. ¿Crees que esto es así? Es decir, a ti te ha venido bien a lo mejor ver que la persona que tienes al lado pues te da ánimos, pero
tú aparentemente la ves entre comillas bien, o tú crees que es también la mar de normal, que igual que tú tienes tus momentos de subida y de bajada, pues que esa persona también los tenga? Hablas Porque hay del gente, acompañante, claro, ¿no? sí, De la porque hay gente persona que se ve. siente culpable a veces de tener esos momentos en los que la otra persona le ve mal y piensa, ostras, yo ahora debería haber estado fuerte para que ella me vea bien y tenga ganas de seguir avanzando. De hecho, el ejemplo es mi pareja. Mi pareja al final se ha comido todo. En casa me ha visto en el sofá, sí, que no podía comer, me daba de comer en la boca trozos de jamón. O sea, ha sido muy duro para él y él ha estado conmigo en todo el momento. ¿Qué ha pasado? Que él no ha pasado su duelo. No ha tenido un momento de decir, joder, ¿y a mí quién me pregunta cómo estoy? Entonces es muy importante que al cuidador o cuidadora también se le escuche y que se hablen entre ellos también y que comenten de, pues mira, he sentido esto, me siento mal por no haber estado contigo o no haberte apoyado, y igual la otra persona siente lo mismo y están hablando del mismo sentimiento cuando no se tienen que sentir así. Entonces es muy importante que haya una comunicación y que se expresen libremente, por supuesto, pero no hay que sentirse mal porque uno esté mal y el otro esté peor y decir, joder, yo estoy aquí mal y mira cómo está. Es que también tienes derecho. Eres humano igual y igual no estás pasando una enfermedad, pero la salud mental es importante. Y también un poco la situación de alrededor, porque por mucho que haya, digamos, un alrededor que os apoye y demás, en este caso eres tú y es tu pareja es quien se ha decidido estar allí las 24/7, tiras el móvil, tiras todo y única y exclusivamente dedicas el tiempo para hacer lo mejor que puedas. Porque hay muchas veces que nos exigimos y Totalmente. somos cirujanos, ni enfermeros, ni psicólogos, intentas hacer todo lo mejor. Y es más, si esa persona, que encima es lo que tú acabas de decir, que si tiene un ataque de querer llorar, de impotencia, de rabia y todo, no saber cómo actuar. No sabes cómo hacerlo. Incluso te sientes peor porque tendrías que ser tú más fuerte. Entonces yo con esto te quiero abrir un melón, nunca mejor dicho, A ver. que estoy viendo una tendencia que yo creo que aquí todo el mundo se sube al carro de Spot. Toda esta gente, no es una crítica, pero he visto, yo por ejemplo, durante muchos años estaba en el mundo del tenis y he tenido la gran suerte de que he estado con muchos deportistas paralímpicos, sin brazos, sin mano y demás. Y ellos muchas veces me han comentado, y de esto hay una tendencia que depende de qué a mí no me gusta, que es que ellos dicen que ellos dan gracias a Dios de haber nacido que les haya faltado una articulación y algo, porque les ha hecho mejores personas y que su mensaje de que no hay fronteras, yo ya creo que ya me has captado, Sí. que les ha hecho ser mejores personas y que dan un mensaje de esperanza. Y yo creo que esto no es así, que el mundo no es de color y que si tú hubieses nacido con 2 piernas o que si tú ves que hay una persona que tiene 2 piernas, tú hubieses querido tener 2 piernas. Pero tú has de aceptar, obviamente sí, has podido tener logros y te ha podido dar la vida cosas que a lo mejor sin tener eso que todo el mundo tiene, te ha podido hacer mejor persona o incluso has conocido personas bellísimas que en otra situación no hubieses conocido. Pero, por ejemplo, yo creo que eso es, entre comillas, un falso mensaje. Porque eso es una empatía que depende de cómo tú lo veas, es muy falsa. Porque es como un queda bien. Es como lo que hemos dicho del spot de eres guerrero, guerrera, puedes con todo, nunca tienes días malos, y tanto que tienes días malos. Por eso que yo no sé si tú también piensas así, que todo el mundo se une a este carro, que ahora también las grandes marcas, que me parece muy bien, se animan también a poner modelos que les falta tal. Bueno, eso es marketing total. Sí. ¿Ves? Sí, Es lo que yo digo, marketing. eso es marketing, eso no es una imagen que tú quieras empatizar, eso es que tú quieres coger Quieres también vender. otro sector y que tú te unes al movimiento y después, al cabo de 2 años, pues tendremos otro movimiento y nadie se acordará de esas personas. Por eso que yo no sé si tú también piensas un poco que esto todo el mundo se añade porque es un spot, una tendencia, si realmente crees que estas personas cuando lo expresan, quien lo sufre, piensan realmente o se amparan un poco. Yo creo que tiene que ver con el entorno o la educación que hayan recibido. Y me explico. Una persona que piensa eso es porque en su entorno le han dicho, tío, tú eres así por lo que te ha pasado.
y tienes que sentir orgullo porque tal. Entonces al final ese mensaje te cala tanto que tú mismo te lo crees. Porque a mí me ha pasado. No, es que tú eres como eres por todo lo que has vivido y por todo lo que tienes. Digo, ya, pero ¿quién dice que si no hubiera tenido yo no hubiera sido igual? No, está claro. Es que y puede ser que sí, no lo sabemos, está claro, y estamos hablando de hipótesis, pero yo creo que al final eso que dices es que se lo ha creído tanto porque se lo han dicho mucho y es una forma de protegerse, de decir, pues no me tengo que sentir mal, y es súper válido y súper lícito y que me parece súper respetable que se sientan así, que ellos digan ese mensaje, si les ayuda, si es real. No, claro, si les ayuda a ellos, aunque luego no sea verdad o no sientan eso, pero en ese momento es su forma de decir, oye, que ojo, pues está genial. Pero estoy un poco contigo, que creo que no nos hacemos bien, porque al final yo veo una persona que no ha tenido una enfermedad de igual la que sea, desde que ha nacido, o tiene el cuerpo pues normativo, y digo, joder, ojalá hubiese tenido yo esa vida tan fácil, que seguro que no es fácil, que habrán pasado sus cosas, pero para mí es lo más fácil, porque es normativa, una persona normativa, y no es que te miren o que pases de un médico a otro y no sepan qué hacer, o que te sientas incomprendida. Entonces yo creo que lo utilizan un poco para eso. En mi opinión, yo creo que es una coraza que al final cada persona se pone a sí misma. Por ejemplo, a mí me gustó mucho de tu perfil de Instagram cuando antes de contactar contigo estuve mirando un poquito, pues eso, pues que tú, no, por ejemplo, no escondes nada, intentas transmitir e intentas hacer un poco de altavoz de tu enfermedad, pero es que el que no lo hicieras no pasaría nada. Es decir, tú no tienes ninguna obligación, lo haces porque quieres y eso está genial, pero tampoco hay gente que, es que mira y podría hacer muchas cosas y no las hace. ¿Por qué las tiene que hacer? ¿Para contentarte a ti? No. Yeah. Pues hay gente, por ejemplo, yo sigo a un chico, por ejemplo, que hace CrossFit y le falta un brazo. Y es un chico que su contenido es exclusivamente él haciendo CrossFit en competiciones. ¿Cómo se llama? Xavi Osa. ¿Sabes quién es? Sí, es amigo mío. ¿Es amigo tuyo? Mío de mi pareja, más bien. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, mira, que el mundo es un pañuelo, la verdad. Pues lo sigo desde hace bastante tiempo y tal. Y, por ejemplo, de él pues me chocaba eso, que a otras personas que en algún momento he visto que tienen un perfil o algo, pues sí que a lo mejor aprovechan para... Y él no. Pero es que me parece estupendo y aparte él te enseña pues que él puede con todo, porque a lo mejor luego no es así, porque a lo mejor luego él en su casa pues tiene sus problemas, por el que le falte esa articulación, seguramente tiene también sus... no me sale la palabra, pero como que se siente un poco... Sus inseguridades. Sus inseguridades por ese tema, pero él tiene su... Bueno, creo que está casado, ¿no? Me parece que vi unas fotos de una boda. Me ha pillado. Uy, pues tan amigos no ¡Ey! sois. No, he dicho de mi pareja. Mío no. Abriendo otro melón. No, pero me parece que vi unas fotos de una boda, pero es lo que digo, que al final una cosa es la imagen que él transmite en las redes sociales, que a lo mejor él no es la que intenta proyectar, pero es la que me llega a mí como persona que no lo conoce, y otra es lo que hay de verdad en su vida, que es súper respetable en su intimidad, como lo es en la tuya o en la mía. Y al final eso también lo tenemos que respetar y está muy bien que creo que el que quiera ponerse esa coraza de decir, pues a mí que me haya pasado esto me ha venido estupendamente porque me ha ayudado a pensar, me ha ayudado a ser la persona que soy hoy en día. Si se lo cree de verdad, como dice Chris, me parece estupendo. Otra cosa es que lo diga como eslogan publicitario, que entonces me parece un tonto o una tonta. Pero si realmente eso le va bien, que vaya con eso hasta el fin del mundo. Ayuda, Sí, hombre. No, lo que pasa es que hay, por ejemplo, yo vi hace tiempo un vídeo, que es lo que hablamos antes, de que yo valoro mucho más las personas que a lo mejor lanzáis un mensaje de estoy hecha una mierda, no me siento bien, tanto que siempre hablamos de guerrero y demás. Yo creo que estos vídeos, que se ven muy pocos de estos, de que alguien realmente cuando dice carpe diem, mira la posibilidad y te pasan tantas desgracias, yo creo que hemos visto ya, por desgracia, tantos vídeos de esta gente sacando alegría y los vemos normales, y los que realmente tendríamos que darle valor, esa persona que está transmitiendo que no está bien, que lo está pasando fatal. Es que es lo real. Que es lo real, que yo realmente es lo que a mí me impacta más. Por eso que yo creo que, por desgracia, siempre normalizamos todo. Todo se normaliza. Por ejemplo, todos habíamos normalizado que un postoperatorio de un cáncer de mama y era una carretera, y ya hemos visto que no, que es peor aún. Entonces, lo normalizamos todo, y en estas cosas yo creo que antes de normalizarlo tendríamos que
no empatizar, pero informarnos un poco más. Tampoco yo digo que seamos ahora, vamos, expertos, pero no sé, pero intentar adentrarnos un poco para hacer que, igual que ha habido otros temas que hemos avanzado un montón en los últimos años, pues que por esto, que tratar, como yo he dicho al principio, tratar como una persona normal, pero que también, joder, que no empatizar, pero utilizar términos de guerrera, de que todo va a salir bien y todo, tendríamos que tener un poco de más mano izquierda. Sí. Como tú has dicho, no lo hacemos con maldad, lo hacemos por inercia. Insisto, yo creo que más que mano izquierda es que alguien nos enseñe cómo... Porque Exacto. nadie nacemos aprendido y al final tú actúas por repetición. Imitas, Sí, ves sí. que se lo hace, pues dices, pues yo también cuando lo tenga que hacer lo haré. Entonces estaría bien que a lo mejor en escuelas, no sé, en donde sea, que te enseñaran, pues mira, cuando una persona tenga X problema o tenga algún problema, la manera correcta de tratar con esa persona es esta, porque de esta manera te aseguras que la ayudas y que en ningún momento la harás sentir mal, o será muy difícil, porque claro, a veces también es complicado. Entonces, yo creo que eso es algo que se debería enseñar. Y referente a lo que decías, Uriol, del valor que aporta gente como Chris explicando pues, su testimonio, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que vivimos en un mundo, que creo que esta es una reflexión que creo que estaremos todos de acuerdo, que nos gusta lo que es bonito y feliz. Dámelo todo, pero lo que es negativo prefiero no verlo. Uy, las noticias, las cosas están hablando de guerra, cambio de canal. Uy, esta persona la han violado, no sé qué. No me interesa. ¿Por qué no? O sea, yo no digo que te tenga que interesar porque al final tampoco tiene que ser algo morboso ni nada por el estilo. Tiene que ser algo que de forma natural tenga que entrar en nuestra cabeza, pues que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Y el mundo se rige de ambas cosas, de las positivas y de las negativas. Y al final, pues estas cosas hay que saberlas, para el aprendizaje de uno mismo, para saber cómo tratar con el resto de personas. Y además porque es que para mí, es que esto haría que el mundo fuese en una dirección correcta, que no es en la que está yendo, y que como hablaba yo con ella en el coche, pues que a lo mejor los que están arriba se diesen cuenta que hay que invertir en educación, en sanidad, que son las cosas importantes. En vez de centrarnos en otras cosas, en el casino que querían abrir aquí, el Illa y no sé qué. No, vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante, que son las personas. Las personas. Y al final, si esto fuese así, sería un mundo ideal, que no confío mucho en que eso pueda llegar, la verdad, os lo tengo que decir, es una utopía total. Pero entonces veríamos que los clips que se viralizarían, pues quizás serían los del perfil de esta señora, en vez de un tío dándose con una sartén en la cabeza con una música de fondo que es viral en este momento, ¿sabes? Total. Pero hablando, has dicho una frase que me ha calado, que nos gusta ver todo como lo bueno, ¿no? El lado bueno de las cosas. Y necesito sacar este tema porque es algo que no sé cómo vamos de tiempo, la verdad. Es pero tu podcast. Podemos hablar de lo que tú quieras. Si nos cortan el algo y todo, ya haremos en postproducción. Pero vamos perfecto. Pues hay un tema que no se suele hablar mucho y que a mí me fastidia. Bueno, a mí y al resto de mujeres que pasamos por esto, que es que se habla de la gente que se cura, pero no de la gente que fallece, de la gente que se muere por falta de investigación, porque no... De hecho, hasta hace poco que he leído que han aprobado 2 fármacos para el cáncer de mama metastásico que unas mujeres llevaban luchando por ellas mismas porque tenían cáncer metastásico, y no tenían unos fármacos aprobados, pues no sé por qué, la verdad, y se estaban muriendo y estábamos dejándoles morir. Entonces, ahora por fin se han aprobado, que han ido al Parlamento y todo, se ha movido un montón y por fin los han aprobado. Pero toda la gente que ha fallecido, nadie habla. Pero yo he perdido amigas. Y, bueno, todas las que al final hemos pasado por eso, hemos perdido a alguien cercano con el que hemos hecho mucha piña, y tener que ver como amigas tuyas, incluso más jóvenes que tú, se mueren y nadie habla de eso, a mí me toca mucho los cojones. Porque es como pintarlo todo de rosa, nunca mejor dicho, porque encima el cáncer de mama es color rosa, que eso es otro tema. No existe la muerte. No se puede hablar de muerte, solo de gente que sale. Y fallecen
Bueno, es que tengo aquí el dato, que no tengo Sí, que decir búscalo, exacto, búscalo. Sí, porque dilo. es súper importante. No, pero al final, siguiendo un poco en el hilo de lo que comentabas, yo creo que esto no es una cosa del nicho de las enfermedades, sino que siempre al final los que se quedan por el camino no importan. No Al, importan, al sí. final lo que importa siempre es los que salen. Sí. Los que se han quedado por el camino... Hacer marketing, lo que decíamos antes, ¿no? Hacer marketing de lo bueno y lo malo, pues lo pasamos de puntillas y no prestamos atención. Es decir, seguramente si un día inventan un fármaco que cura el cáncer, para que ese fármaco exista, habrá personas que lo han probado y que a lo mejor, pues como se estaban haciendo pruebas experimentales, no les ha sentado bien y han fallecido. El nombre de esas personas constará en algún sitio como héroes, como heroínas, porque debería. No, porque ¿qué al hacemos? final- Borrón y cuenta nueva y tenemos un fármaco que cura el cáncer. Ya, pero ¿gracias a quién? A científicos, pero también a personas que han hecho de claro. conejillos de indias, por así decirlo. Y de estas personas siempre nos olvidamos, porque nos interesa lo positivo. No hablemos de muerte, no hablemos de criminalidad, no hablemos de nada. Todo eso no existe. Son los padres. No funciona así. Pero bueno, yo creo que eso es algo que poco a poco, creo que la mayoría de la población vamos yendo en esa dirección, es decir, que nos damos cuenta de que hacen con nosotros lo que quieren, los medios de comunicación. Soy periodista y lo digo, los medios de comunicación están comprados por bancos y los bancos pertenecen a partidos políticos. O sea, es toda una espiral que... Toda una espiral. Entonces, la información que nos dan está sesgada, no sesgadísima. O sea, mires el que mires, no hay ningún... Hay intereses de diferente tipo, pero al final la información no es información, es totalmente subjetivo. Y entonces siempre ocurre esto, que lo que no interesa no se te va a contar. Pero creo que poco a poco vamos abriendo todos los ojos y estamos entendiendo que los medios de comunicación tradicionales tienen que quedar reglas a un lado y las redes sociales están tomando el poder. La gente también, pues, con diferentes plataformas, ya sean de redes sociales o saliendo a la calle o con pequeñas apariciones en programas de televisión, yo creo que se están abriendo un poco las mentes y creo que vamos a mejor. No sé si llegaremos a tener un Ojalá. mundo medianamente Esto ya- justo y tal, pero creo que vamos un poquito a mejor. Muy lentamente, pero Yo a mejor. considero que más a mejor que nos vamos radicalizando, que esto se va a difundir. Eso es bueno, ¿eh? A veces. Sí, pero lo que tampoco no quiero es tampoco una guerra del que, a ver cómo digo, de que cada uno piense que lo suyo es su verdad absoluta y que el movimiento, sus ideales son mejores que los otros, porque también pasamos de que esas pobres personas que se han quedado en el camino hasta tienen una esencia loser, que hay gente que dice, bueno, no lo consiguió, tócate los cojones, macho, no Bueno. lo consiguió y todo lo que tuvo que pasar para traspasarlo a las personas que están ahora, que... También es la gente que ha muerto porque no hay tratamiento. O sea, porque no ha habido nadie que haya apostado por ello. El dato que quería dar es que mueren 6.500 personas al año, mujeres al año, aunque haya algún que otro hombre, porque el cáncer de mama también existe en hombres, sí. es importante. Sí, sí. Y mueren 18 al día, que parece poco, No. pero es una burrada. Una burrada. Es una barbaridad. Es una burrada. Y no se dice en ningún sitio. O sea, tienes que buscarlo tú, interesarte. Sí, parece que es una cada 10 años y No. 18 personas, que generalmente mujeres porque afecta más en mujeres, pero personas mueren cada día por cáncer de mama, que se dice pronto. Y después solo sale un anuncio de Rexona, que todo esto, pero ese dato lo ponen súper pequeño porque no les interesa, porque si no, eso no es propaganda. La propaganda que me parece muy bien es que hay mujeres o hombres que lo superan, pero también hay que sacar otro. Ausonia, en concreto, está haciendo mucho daño con su campaña. Totalmente de acuerdo. Muchísimo. Es que he dicho Rexona y era Ausonia. Sí, Sí, pero Ausonia, te he eso, entendido Ausonia. perfectamente. Sí. Está haciendo mucho daño porque me parece, lo primero, muy frío, que teniendo la pasta que tienen, porque Ausonia lleva años vendiendo... ¿Cuánto dinero ha dado del dinero que tiene la Bueno, es empresa que- a la investigación del cáncer? O sea, yo... Ninguno. Animo a alguien de Ausonia que contacte con nosotros y nos dé Por el dato, favor, por sí, favor. que nos No, llamen no, directo. que se siente que también defiende su parte. ¿Qué apunto? 2 millones, 3, 10... 0,03 creo que era de céntimos por paquete que se dona Ostras. Es una para miseria. investigar. Por paquete. Gracias, que Ausonia. compran. Gracias. O sea, es que encima aún tenemos que dar las gracias, Mm. que eso es muy fuerte. Pero es que el dinero que ellos se gastan en marketizar esto, porque al final Sí, hablan es- con influencers, con famosas, con cantantes, Mm. que claro, ellas al final no tienen culpa porque no tienen ni idea. evidentemente que no. Pero
teniendo tanta pasta, no te puedes permitir en serio, primero, o donarlo todo directamente tú como empresa porque te apetezca, o segundo, si no te apetece, coger un producto y hacerlo 100% solidario y que ese dinero vaya íntegro a la investigación de X. Hombre, Pero no hagas que la gente se gaste un dinero en un paquete de Ausonia, que encima Ausonia, que somos las personas que padecemos cáncer de mama, no tenemos la regla. Porque seguimos un tratamiento Eso no lo hormonal sabíamos. que nos No hace sabíamos. menopáusicas. No lo sabíamos. no lo sabíamos. ¿Qué sentido tiene que Ausonia se involucre con un producto que es para la regla? O sea, es que no tiene ni pie ni No, cabeza. ahora nos Sí, has sí, dejado nos la has de dejado piedra nos has dejado muy porque secos. no Que lo teníamos ni haga idea. una marca de agua, pues vale, porque todos bebemos agua. Sí. Es como si ahora Fortuna saca para recaudar para el tabaco, o sea, para el pulmón, cáncer de pulmón. Sí, es que... ¿Por qué sentido tiene? Ninguno. Pero así somos. Uy, hemos perdido al copresentador. La batería. No, porque no hay espacio en la tarjeta. Pues haz un cambio de tarjeta Sí, ya está. y me llevaré las dos y ya está. Bueno, llegados a este punto, aprovechando que nos has comentado esto, te quiero hacer otra pregunta dedicada. Como te he dicho antes, cualquier cosa que no quieres contestar, yo simplemente te pregunto desde la curiosidad, que es lo que hablábamos, que a veces la curiosidad es buena o puede ser mala, porque a veces... El desconocimiento también. Pero si os hace menopáusicas, entiendo que si te quitan un pecho, no puedes ser madre, entonces. No tiene por qué. No tiene por qué. Porque en este caso puedes tener el otro. Hay gente que no, que le quitan los dos y no puede dar pero es simplemente no dar de mamar. O sea, no puedes dar lactancia. Pero te puedes pero no quedar afecta en embarazada y todo. Te puedes quedar embarazada siempre y cuando termines el tratamiento hormonal. Vale. Pero Vale, cuando acabes el este tratamiento Vale, vale. te puede dejar... Estéril. claro, te puede afectar en ese caso y dejarte unas secuelas que eso también puede producir malformaciones en el feto o lo que sea. Entonces, tienen una lista de contras muy larga que algunas cosas desconozco y tampoco se habla. Es que eso es otra cosa que la gente no sabe, que somos menopáusicas. Pues yo con 30 años, recién diagnosticada, pues fui menopáusica y hasta el día de hoy sigo siendo menopáusica. Y es una cosa que al final cuando es químico tu cuerpo reacciona de otra manera a que si fuese de forma natural. Si yo tengo 50 o 55 y soy menopáusica, bueno, pues mi cuerpo reacciona de otra manera. Pero esto es hecho adrede. Entonces tu cuerpo es como que no quiere y lucha contra eso y eso te hace que no estés bien. ¿Qué tipo de limitaciones o adaptaciones has tenido que hacer a tu vida cotidiana a raíz de los tratamientos en los que estás inmersa, a raíz también de estas enfermedades que hemos comentado, del linfagioma, del cáncer de mama? O sea, ¿en qué ha cambiado un poquito tu vida? Es decir, no sé, cosas concretas que nos puedas decir que puedan ayudar un poco a... Lo mismo que esto que nos acabas de decir, el detalle este que no lo sabíamos, pues cosas que puedan un poco ayudar a abrir la mente de la gente, a ver realmente el problema, mientras... Es que yo creo que muchas veces somos... No es que la gente no quiera... A ver cómo lo digo. La gente no quiera implicarse, sino que a veces la gente, por el desconocimiento, no ve la gravedad real que hay en todo eso. Y me gustaría pues que, aprovechando que tú estás aquí y estás dispuesta a hablar y a contar, pues que nos expliques un poquito de qué manera, desde que padeces estas enfermedades y estás con estos tratamientos, ciertas cosas de tu vida han cambiado o las has tenido que adaptar en la medida que puedas. Es y que una quieras. pregunta súper difícil de responder. Voy a intentarlo, pero es muy difícil porque al final yo vivo con ello desde que soy pequeña, entonces no puedo comparar qué es lo que he tenido que dejar o no. En lo que sí que lo he notado, obviamente, es en que no puedo hacer planes, que parece una gilipollez, pero no puedo hacer planes a largo plazo. Por ejemplo, irme a viajar o quedar con... de verdad que parece una chorrada lo que voy a decir, pero para mí es importante. Porque nunca sé cuándo me va a dar problemas la pierna, si me va a doler, porque también me duele... si voy a poder resistir ese plan
de X horas o X días andando de pie. Entonces tienes como que estar pensando, "Buah, hasta el último momento". Es un poco un estrés innecesario que no apetece pasar. Y por otro lado, es que es muy difícil, ¿eh? La pregunta era súper Es chunga. que es un especialista en hacer preguntas de este Muy tipo. difíciles. No he querido decirlo, pero siempre al final te saca o la filosófica o la super técnica. La tengo, la filosofía. Ya, filosófica, la ya. El caso es que mi día a día, yo tengo muchas limitaciones, pero me he adaptado tanto a ellas que no sé diferenciarlo. Es que no sé explicarlo. No sé decirte. O sea, mi día a día desde pequeña siempre ha sido una montaña rusa. Entonces yo me voy adaptando conforme... Claro. Uy, Escucho, joder, las uvas están plenas. Pues nos apañaremos con... El programa está ahí y luego tenemos esta cámara que la está grabando a ella, entonces tiraremos así y ya está. Vale. Eso no podemos hacer nada. ¿Qué estamos diciendo? Perdonad. eso, que es muy difícil decir o comparar en qué me he adaptado porque no he tenido con qué compararlo. No sé si te respondo. No, sí, me has respondido mucho, que al final, que sí, que a lo mejor tu vida es una montaña rusa, pero es que tú no recuerdas otra cosa que estar subida en la montaña Exactamente. rusa. Y siempre de médico, siempre tal, operándome, ahora recuperándome, ahora estoy mejor, ahora vuelvo otra vez y así. Es que esto de estar siempre pendiente de operaciones, tratamientos y tal... Es que yo creo también que esto nos deriva a otro tema, que es el tema de la salud mental, que también es importante, en el sentido de que, ostras, estar pendiente todo el rato de qué va a pasar, qué no va a pasar, qué voy a poder hacer, qué no voy a poder hacer. Ostras, también es un poco, diciéndolo mal, dan por culo. Un poco, ostras, todo el rato pendiente de qué es lo que voy a hacer o qué no voy a poder hacer, para mí, en mi caso, es un coñazo. Porque también no sabes bien, entonces estás pensando todo el rato con esto, te enfocas o te ofuscas en un tema que no toca o lo que sea, y al final, ostras, acabas por decir, mira, ese plan ha tomado por culo. Que es lo que me pasa, muchas veces digo, mira, me quedo en casa y ya está. Exacto. Y ya no hago nada. Y me jode, porque encima quería hacerlo, pero lo prefieres. Y al final acabas por no disfrutar aquellas fiestas o aquellas oportunidades con amigos que puedes hacer y que al final no haces. Es una verdadera putada también. Pues sí. Antes de hacer la pregunta filosófica, me dejas hacer una. ¿Me dejas ahí allanar el terreno y después ya entras con toda la caballería? Sí. Vale. No. Después de todo el recorrido que hemos hecho en este podcast, de que nos has dicho tus experiencias, digamos las coletillas que hacemos, todo un poco, ¿alguna vez te has planteado hacer algún libro, dar muchas más charlas, un podcast? No, un podcast no, competencia no. Sí, un podcast sí, para que sí, así llegue más, por hombre, supuesto. Que nos supere, hombre. No, Por supuesto. La avaricia no sea tanto, Luego ostras. puedo hacer propaganda. Exacto, ya está. Hacemos un anuncio abriendo melones, pero bien hecho. Que Ausona o Rexona, como lo he dicho antes, que se vaya a tomar por culo. Pues sí. Pues de alguna forma has pensado de, como yo digo, siempre intentar, en este caso es muy difícil ver la parte buena, pero intentar que toda tu experiencia basarla en algo, en algún tipo de libro, podcast, más entrevistas, más... He pensado en el libro, pero necesito tiempo para eso. Bueno, claro. Cosa que no tengo y me alegro de no tenerlo porque quiere decir que no paro. Sí que lo transmito en redes sociales, que al final es una forma de comunicarlo. Y sí que estoy haciendo algo desde que me diagnosticaron, que es que me estoy guardando cosas del proceso, que además algunas cosas la gente me dice, ¿por qué te guardas esto? Ahora lo contaré. Para cuando finalice esto, no sé qué año de mi vida, hacer una exposición y que sea como un recorrido por toda la historia de lo que he vivido. Habrán cosas buenas, habrán cosas malas, otras que digas, ¿esto qué cojones es? Y es algo que tengo ahí en mente, que sigo yo guardando cositas como una hormiguita y que en algún momento sé que saldrá a la luz. Y que, por supuesto, habrá un tipo de subasta
Y que lo que se Recaude. recaude va a ir. Lo que se A recaude la darás investigación. 3 céntimos también para el Para como Dará- autónomo. Dará 10 céntimos para concienciar que hay que aumentar. Sí, yo más tengo que la inversión. superar, tengo Hay que que superar. Y por eso, darnos a suscribir, darle amor a este programa y demás. Y compartirlo, cabrones. No solo compartáis cosas de la Kings League. Uriol, joder. hoy estás muy faltón, ¿eh? Así Hoy- hoy nuestra está- audiencia va a cambiar de podcast porque hoy dicen, está- escucho un podcast para distraerme y entretenerme un rato y no quiero ser no. insultado. Hay que despertar a la gente de este mundo. Hay que dar. A ver, claro, si nos escuchan a las 7 de la mañana sí, pero al que nos escucha a las 8 de la tarde no necesita que lo Que se despierte. adapte, hombre. Que se adapte. Por Vamos eso. con la filosófica, ¿no? Ahora. Vamos con la filosófica. Sí, pero prepárate, ¿eh? Ya, No, coge, ya, coge, ya veo. respira. No, yo lo que quería saber era un poco, desde que convives con el linfagioma, es decir, desde siempre, pero sobre todo también desde que tu vida ha dado más el vuelco con el tema de la, a ver si lo digo bien, dímelo. Casi. Ma- Mastectomía. Eso, es que quería decir, o sea, tú estás, o lo dices así. Mastectomizada. Vale, y quería decir esa palabra, entonces, desde la mastectomía, ¿de qué manera ha cambiado tu perspectiva de la vida? Es decir, antes tú veías la vida de una manera, entiendo que ahora la ves de otra distinta, o tu prisma y tus objetivos siguen siendo los mismos. No sé si me estoy enfocando bien la pregunta. Lo que quiero decir es, ¿confías igual en el futuro, en las personas y todo? ¿O la Cris que había antes y la Cris que ha habido a partir de 2019 son personas totalmente o parcialmente diferentes? Esa es la pregunta. Vale, sí, te he entendido. La crisis que había en 2019 obviamente es súper diferente de la que hay ahora, porque al final ha habido un proceso, un cambio. Esto puede ser bueno o malo. Para algunas cosas seré mejor y para algunas cosas es peor. Yo enfoco la Cristina de ahora, me la enfoco más a que me importa menos lo que piensen de mí. Me expreso más directamente. Y de hecho ayer hice una historia en mi Instagram hablando de que soñé sobre que decía a un grupo de gente que en mi infancia me habían hecho pasar un poquito mal y me expresaba y les decía todo lo que pensaba con una educación, una templanza y una seguridad que yo decía, wow. Y me desperté como diciendo, jo, qué bien me he quedado, qué a gusto. Y es mi filosofía a día de hoy. Siempre intento Vaciarte. expresarme y expresarme realmente como me siento. Puede hacerte mal, puede hacerte bien, pero es lo que siento. Y yo voy a intentar explicártelo siempre con mucho tacto y sin faltarte respeto, por supuesto, porque no hay por qué. Pero esa Cristina no estaba antes. Antes yo intentaba contentar a la gente. O intentaba... me afectaba mucho lo que opinasen de mí. Y ahora me puede afectar un poco porque al final no desaparece, pero he notado una evolución y me quiero quedar con eso, porque me preocupo más en el futuro que dejamos como sociedad, en intentar comunicar todo lo que vivo para mejorarlo y normalizar muchas cosas que parece como que te llevan las manos a la cabeza. Y eso antes quizás no lo hacía, porque me preocupaban lo que dijeran. No sé si... Sí, has respondido totalmente a la pregunta. Yo quiero dejar una reflexión y ya dejaré a mis dos compañeros también que te hagan su última pregunta antes de cerrar el programa. Yo una cosa que has dicho y que estoy totalmente de acuerdo, porque yo por una situación también que pasé que me afectó bastante, acabé acudiendo a terapia psicológica, que es algo que nunca me había planteado. Y a mí una cosa que me dijeron, que yo ya la sabía en el fondo, pero que me vino súper bien que me dijeran, es, pero Albert, ¿tú te das cuenta que estás más preocupado siempre por hacer que los demás se sientan bien que por ver cómo te sientes tú haciendo esas cosas? Y yo cuando me lo dijo, yo en el fondo pensé, es verdad, ¿sabes? Porque yo siempre, a pesar de que a mí me fastidiara hacer eso, si yo sabía que el no hacerlo a ti te iba a sentar mal, te ibas a enfadar o lo que sea, yo lo iba a hacer. Es decir, yo siempre anteponía a la otra persona a mí mismo, siempre. Pero, o sea, tengo 31 años, pues
Me he tirado haciendo eso 28 o 29 años. O sea, muy heavy. Y al final te das cuenta que aunque parezca egoísta, aunque parezca tal, la persona más importante de tu vida eres tú mismo. Y eso hay mucha gente que no se lo plantea. Ay, es que mi madre, es que mi pareja. Sí, son importantísimos y hay que hacerles un monumento y hay que cuidarlos, sí. Pero para cuidarlos, primero te tienes que cuidar tú. Si tú no te cuidas, no vas a poder cuidar absolutamente a nadie. Entonces, sobre todo, lo primordial es, si hay una cosa que no quieres hacer, si hay una cosa que a ti te genera ansiedad, tal, pues no la hagas. Lo puedes decir con educación, con tacto y decir, mira, no voy a hacer esto porque hacer esto a mí me produce... Al final, todo reside en la comunicación. Si comunicamos las cosas y las comunicamos bien, las demás personas lo deberían entender. Y si no lo entienden, también hay que decirlo, es su problema. Porque al final tenemos que priorizarnos a nosotros para poder ayudar al resto. Porque si no, si intentamos ayudar a todo el mundo no ayudándonos a nosotros, al final a los demás no les estamos ayudando como es debido y nosotros vamos a acabar con un problema de salud mental bastante fastidiado y la salud mental es un tema muy a tener en cuenta. Y con esto acabo mi reflexión y dejo, por ejemplo, a mi tocayo que pueda lanzar la última pregunta. A ver, pregunta como tal. Creo que hoy... Reflexión, comentario. No, yo creo que hoy aprendí bastante. Yo creo que gracias a ella, que cosas que no teníamos pues de que en mente, ahora ya las tenemos más claras. Me alegro. No, y quisiera también dar las gracias también por venir aquí desde Valencia, porque también es un palizón. Si hacemos parte 2, nosotros vamos a Valencia. Exacto, entonces, no, simplemente decir dar las gracias y nada, que hoy cada día se aprende algo nuevo, yo creo. Sí, tanto, joder, para no aprender y más después de que se nos ha hecho bastante corto. Porque y hay cosas que no he contado, Claro, es que hay. Por eso lo hemos dejado para la parte 2, Chris. Ya queremos entre la segunda paella, las fallas. Hombre, a ver, aquí todo esto es la escaleta, ya todo es parte del proceso. Pero ahora poniéndonos un poco más serios y más, pero te damos las gracias de verdad porque hay mucha gente. Yo creo que si este programa sirve para darle una pequeña esperanza a todas esas personas que no hace falta, como hemos dicho, que sean fuertes mentalmente o que tengan una fortaleza para que tengan un abismo de esperanza porque alguien lo esté expresando de una forma muy sana, libre, como tú lo has dicho, sin pensar en lo que los demás pensarán, que esto también aprovecho y de alguna forma lo que tú has dicho que ahora puedes expresarte más libremente o no piensas tanto. ¿Te alegras de cuando hiciste ese cambio de filtro de pensar mucho en los demás y no pensar en ti y al revés? En el fondo has pensado qué carga me he quitado de personas que pensaba que me entendían y para nada y la mochila has hecho así y has dicho, pues mira, aunque sea una puta mierda esto, lo que me he quitado de encima y ahora mi vida dentro de mis posibilidades empieza a hacer así. ¿Has tenido esa sensación? Me he quedado bastante... A gusto, ¿no? A gusto, sí. Me he quitado mucha gente y mucha gente que ha desaparecido sola porque pasas por un proceso en el que no saben cómo reaccionar y su forma de reaccionar es Desapartándose. Silencio absoluto. Y eso pues me ha hecho favor al final. Entonces, sí, siento que me ha pasado eso. Mira, por eso. Y con esto quiero que nos deleites un poco. Ay, no, por favor. Pensaba que se había olvidado no, ya. A mí... No, te equivocas de persona. A ver, que no es que si no vamos a obligar a nadie. Pero... Vale, pues hasta no pasa nada. Pues... Para la parte 2 sí que lo conseguiremos. Bueno, intentaremos que nos mande un vídeo y lo ponemos en stories. que hay, en Valencia hay buena acústica. Sí, porque la excusa era la acústica, ¿no? Claro. Está el mar más cerca, entonces... No, hombre, ahí. No, pero de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Si a alguna persona le podemos sacar una sonrisa, le hemos hecho pasar un buen momento... O poder ayudar del modo que sea, pues ayudar. Nosotros contentos. O como mínimo que haya empatizado con la interpretación y que digan, ostras, a mí también pasa lo mismo. Y tú, Chris, también en estos minutos finales de programa, si hay alguna cosita que crees que se ha quedado en el tintero y que dices, yo no me puedo ir para Valencia sin haber dicho esto o haber hablado de esto, es el momento de decirlo. Me quedo con muchas cosas y obviamente no da tiempo, pero que la gente lo que tiene que hacer es expresarse. Y la herramienta más cercana es las redes sociales, pero no tienen por qué. Si lo comunican a su círculo cercano, y de alguna manera te estás comunicando, estás expresándote y a ti eso te libera.
Entonces es muy importante que la gente se exprese, tanto lo bueno como lo malo. Si hay que llorar, se llora. Y si tienes que buscar a alguien de confianza y que llore contigo, que llore contigo. Pero que no se enturbie ni se esconda ni nada, porque al final es algo muy humano que todos necesitamos y que creo que es importante que se exteriorice. Y ya está. Pues ya no podemos decir nada más porque con esta reflexión ha quedado es perfecta para Y terminar que el muchas programa. gracias por invitarme a venir. No, gracias. Me lo he pagado yo, pero- El placer es nuestro y queda patente aquí que si volvemos a hablar nos cogemos nosotros un viaje a Valencia Express Pues, Exactamente. y hablamos ahí en una terracita, algún sitio bonito Ay, que yo haya tengo por un ahí. estudio, si queréis también podemos grabar ahí. O sea, no, Y de no paso hay- nos cantas, que hoy no... Venga, va. Y de paso nos deleitas. Síguenos para Bien, así. estar atentos. Pues llegamos al final de otro Abriendo Melones. Nos vemos de aquí muy poquito con otro invitado para seguir aprendiendo y seguir viendo que la vida tiene muchos colores, como hemos visto, y hay que verlos todos, no solo los colores La que parte buena. sean más llamativos, sino que el negro, el gris y otros colores más oscuros también hay que verlos. Así que con esta reflexión terminamos el programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Cerramos el programa, pero no olviden que en el futuro hay más melones para abrir. Invitados insospechados, nuevas historias que fluirán. El sabor de aventura nunca va a morir. En cada episodio, sorpresas esperaban. Desde risas hasta lágrimas siempre emocionaban. Pero esto no es adiós, solo un breve descanso. Volveremos con más melones en el próximo trato. Adiós.